De Chile hoy, en que vamos a contar con 4 distinguidos panelistas. En ese orden, el doctor Pablo Lacoste, de la USACH, sobre Boris, Milei Boric, antagonismo y convergencia en escenarios de incertidumbre. La doctora Loreto Correa, de esta universidad y la NEPE, con Boric Arce, ¿por qué no fluye la relación entre Chile y Bolivia hoy? Mi colega Paz Milet, de la Universidad de Chile, también de nuestro magíster en Relaciones Internacionales de la Católica Valparaíso, que dirijo, sobre Chile-Perú, desafíos y espacios de convergencia en la relación bilateral, y un tema que abarca no solo la relación vecinal, sino que es un tema en este momento global. El capitán de navío y magíster Lars Christiansen, el jefe de asuntos antárticos de la Armada de Chile, con las relaciones antárticas sudamericanas. Entonces, dejo la palabra con alrededor de 12 minutos al doctor Pablo Lacoste, que es licenciado en Historia de la Universidad Nacional de Cuyo, tiene un doctorado en la Universidad de Buenos Aires, es académico titular en la Universidad de Santiago de Chile y también lo vemos frecuentemente en la televisión chilena. Doctor Lacoste. Muchas gracias. Cuando miramos la relación de Argentina y Chile actual, a partir de sus dos presidentes, parece que estamos en la peor época de 200 años de relaciones bilaterales. El presidente Boric dijo: Chile va a ser la tumba del neoliberalismo. Milei dice: el Estado es una organización criminal. O sea, Boric lucha por ampliar el Estado, Milei quiere reducir el Estado. Esto parece algo verdaderamente extraordinario. ¿Cuándo tendríamos que retroceder para encontrar dos momentos donde los liderazgos de ambos países hayan sido tan opuestos? No sé, retrocedamos 60 años. Frei en Chile, Onganía en Argentina. No, porque los dos creían en el Estado. Frei, la chilenización del cobre, los sindicatos, sindicalización campesina. Onganía crea el pacto militar sindical, le da las ISAPRE a los sindicatos que tienen hasta el día de hoy, cobran una parte del salario de todos los trabajadores argentinos para sus cúpulas a cambio de servicios que son casi inexistentes en la mayor parte de los casos. Seguimos retrocediendo. ¿Cuándo? En la guerra, cuando Chile enfrenta a España en la década de 1860 y Argentina hace la guerra del Paraguay, ¿no? Uno está pro América Latina, el otro haciendo la guerra a un país latinoamericano, pero tampoco, porque terminada la guerra eran convergentes, las visiones eran adherir al modelo del libre cambio en los dos países. O sea, ¿cuánto hay que retroceder? Con Casimiro Marcó del Ponte y José de San Martín. Ahí sí hubo un momento de antagonismo tan radical como hoy. O sea, más de 200 años hace que Argentina no tienen presidentes tan opuestos. Entonces, ante esto uno dice, bueno, parece que las relaciones se van a deteriorar más. Bueno, acá viene la paradoja. Parece que el resultado de este antagonismo puede ser la mayor convergencia de más de un siglo de historia. Pero a ver, ¿cómo me está diciendo, profe? ¿Cómo se le ocurre decir semejante barbaridad? Bueno, vamos a mirar un poquito lo que ha pasado. Todos consideran que la época de mayor cercanía fue la década del 90 con Frei, hijo y Menem, que ahí se hicieron los corredores bioceánicos, se resolvieron 22 puntos pendientes de límites, los tratados para hacer los gasoductos, hubo una gran convergencia, grandes inversiones chilenas en Argentina, se multiplicó el intercambio comercial, mejoraron las cifras de turismo bilateral. Bueno, pero había un problema porque Kirchner mantuvo el déficit fiscal. Entonces todo eso explotó en el 2001, como obligatoriamente tenía que ocurrir.
Menem no tenía conciencia de la gravedad que significa el déficit fiscal, entonces todo eso explotó y ese periodo de luna de miel terminó en una pelea atroz con divorcio y suegra de por medio. Después viene el kirchnerismo y ahí sí tuvimos una gran convergencia retórica y discursiva. Tratado de Maipú, Michelle Bachelet y Cristina del Brazo, una unidad, una convergencia, una cercanía. Vamos a construir el ferrocarril trasandino central con un túnel de baja altura de 54 kilómetros. Vamos a hacer el túnel de Agua Negra con un túnel larguísimo que va a permitir integrar el norte chico con el norte y centro de Argentina. Vamos a construir el túnel Las Leñas, que va a salir a Rancagua, Puerto de San Antonio, la zona más rica de la Argentina. Grandes proyectos, grandes retóricas. Realmente, ¿no? Una convergencia extraordinaria. Aparecían fotos, videos, acuerdos. ¿Cuántos centímetros, no digo kilómetros, cuántos centímetros se han construido del túnel largo de baja altura del ferrocarril trasandino, del túnel de Agua Negra, del túnel de Las Leñas? ¿Cuánto gas? ¿Qué pasó con el gas? Con los solemnes compromisos que se firmaron en la década de Menem para que Chile invirtiera $5.000 millones en construir los gasoductos, ¿qué pasó con el gas en la era de Kirchner? En la era de la gran convergencia retórica, lo corté. ¿Por qué? Y bueno, porque me conviene, tengo una elección, tengo que ganar unos votitos, me conviene el gas gratis para el Gran Buenos Aires. Y bueno, todo un proyecto político. ¿Qué pasó? Detonaron las relaciones bilaterales. Peor que nunca. O sea, contra una retórica de convergencia, la relación real y efectiva fue la época negra. Muchas empresas chilenas tuvieron que escapar de Argentina, LAN, Falabella. ¿Por qué? Porque el señor Guillermo Moreno negociaba con los gerentes con una pistola arriba del escritorio, diciéndole, tu empresa es mi empresa, vas a hacer lo que yo te ordene. ¿Cómo? ¿Al secretario de Comercio, Guillermo Moreno? Bueno, ese fue el costado real. Y ahora, ¿qué pasa con Milei? Entonces, en la retórica sí, hay un antagonismo feroz. Pero fíjense lo que está ocurriendo. Milei dijo, Argentina tiene la economía enferma después de 80 años de populismo, de gasto fiscal expansivo, de hiperinflación, de hiperendeudamiento. Yo esto lo voy a aniquilar y lo está aniquilando con una virulencia y con una decisión que parece increíble. Ya está logrando eliminar el déficit fiscal, quiere terminar la emisión monetaria, está bajando la inflación, el peronismo la dejó en el 25.5% en diciembre, Milei la bajó en el último mes al 4.5%, está bien, perdón, 4.2%. Está bien, son cifras altísimas, pero hay una decisión política de revertir todo esto. Milei está haciendo, esta es un poco la hipótesis a la cual estoy llegando a la conclusión, está haciendo en Argentina lo que hizo Garretón en Chile. O sea, después de la experiencia de la hiperinflación del 73 del gobierno de la UP, celebrado por la izquierda inconscientemente, terminó explotando la economía chilena, y vino una autocrítica liderada por Garretón, y la izquierda entendió que no podía volver a gobernar así, que no se puede gobernar con gasto fiscal expansivo irresponsable, financiándolo con emisión monetaria, porque todo eso conduce a la hiperinflación. Y las conquistas progresistas se terminan diluyendo y generando una situación peor que termina aumentando la pobreza. Entonces, desde el 90 para acá, la izquierda chilena, tanto la izquierda más moderada como la más radicalizada, tomó conciencia clara que con eso no se puede jugar, con la macro no se puede jugar. Y enderezó la macroeconomía chilena y eso permitió que Chile sacara a millones de personas de la pobreza, bajara la pobreza del 50% a un 8% que tenemos hoy, y en ese camino está Milei. ¿Y esto por qué va a afectar las relaciones bilaterales? Porque todas las obras de infraestructura que puedan cambiar las relaciones económicas, sociales, el turismo entre los dos países, depende de que Argentina arregle la macro,
acceda a los créditos internacionales a tasas largas y bajas, y eso sí puede permitir la realización de las obras que están postergadas desde hace 20 años por la hegemonía del modelo populista de gobierno de los Kirchner. Por lo tanto, a pesar de lo que aparentemente se puede ver, si Milei logra su objetivo de enderezar la macroeconomía argentina, va a sentar las bases de una convergencia que pueda impulsar una nueva etapa de relaciones bilaterales como nunca la habíamos visto, porque nunca habíamos tenido esa posibilidad donde los dos países tengan la convergencia de macroeconomías sanas que permitan hacer esas obras que están faltando. Igual hay un punto crítico que puede crear divergencia y tensiones, y es que dentro de su formación intelectual, Milei tiene una hiperobsesión típico de un nerd por la macro, por reducir el déficit fiscal y alcanzar los equilibrios macroeconómicos, pero su conocimiento de temas ambientales es ínfimo. Y en eso él tiene un desconocimiento y una ignorancia que lo llevan a hacer afirmaciones como poner en cuestión el calentamiento global, el impacto negativo que causa la megaminería, y está acelerando avanzar en esa dirección de una manera bastante imprudente que puede crear situaciones de conflicto y de divergencias con Chile, donde hay una mayor toma de conciencia de que el tema ambiental hay que cuidarlo, o sea, hay que desarrollar la minería, pero dentro de determinados límites, y el que transgrede los límites se va, como hizo Chile valientemente, echando a la empresa Barrick de Pascualama. Milei no tiene esa sensibilidad, no tiene esa formación, tiene mucha limitación ideológica, y una de sus debilidades, junto con la torpeza en el manejo de la política exterior y las relaciones internacionales, está el tema ambiental. Así que ahí sí vemos que puede haber una situación de divergencia y de oposición. Pero en líneas generales, fíjense, podemos ser optimistas. Perú va a inaugurar en unos meses más el megapuerto de Chancay, completamente financiado por China, que lo va a poner ahora sí a la cabeza del sistema del transporte marítimo en América del Sur, arriba de San Antonio y todo. Y Chile va a poder responder en la medida en que logre resolver estos temas con Argentina, construir los corredores bioceánicos, va a crear las condiciones para ahí sí generar un puerto que le haga el peso a Shanghái y le permita recuperar a Chile una posición de liderazgo en el comercio y el transporte marítimo del Cono Sur. En resumidas cuentas, tenemos una situación de retóricas opuestas, efectivamente es así, pero hay una situación de convergencias. Parece que Milei, como tiene tanta limitación ideológica, no puede durar mucho en el poder. Pero está haciendo un cambio cultural equivalente al que hizo en Chile Garretón. Ese cambio cultural es el que va a sentar las bases para que luego los dos países puedan crear una etapa de gran convergencia, fortaleciendo la integración física, el intercambio comercial, las relaciones de turismo entre los dos países, las relaciones sociales, y poner en marcha una etapa nueva de acercamiento y de prosperidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lacoste, realmente muy interesante, aparentemente paradójico, pero que no lo es en la realidad. Bueno, ahora corresponde presentar a la doctora Loreto Correa. Ella también me invitó a mí a participar, creo que a todos nosotros, que es doctora en Historia de Relaciones Internacionales de la Universidad de San Pablo, Madrid, magíster en Historia de América de la Universidad de Chile, que es una especialista en la relación entre Chile y Bolivia y en general, en Bolivia como actor, y investigadora de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. Y nos va a hablar justamente sobre esta relación entre Chile y Bolivia
Boris Arce, ¿por qué no fluye la relación entre Chile y Bolivia hoy? Lorena. Loreto. Gracias, don Raúl. Muy buenos días a todos. Primero quisiera agradecer a la Universidad Finisterre en la voz de Lorena y de Alberto, que lo echo de menos en la sala, pero también dar la más cordial bienvenida a todos mis estudiantes que andan por aquí dando vueltas, en particular los del Magíster, y a mi director que está al fondo de la sala. Muchas gracias por venir, director. Bueno, quizás hablar, yo a diferencia de Pablo, no voy a ser tan optimista como Uf. No me queda esa pose con el tema que tengo por delante. Yo pretendo responder esta pregunta solamente, voy a ser lo más sintética posible en esta línea. Tengo un temario breve y quiero llevarlos directamente a donde estamos hoy día enmarcados. Mis colegas que me han antecedido han hablado de la permacrisis, yo quiero hablar de la policrisis, que es el contexto internacional en el cual se maneja esta relación chileno-boliviana y que yo creo que sería bueno que como países lo asumiéramos de una vez. Primero porque se trata de numerosas crisis simultáneas que afectan la vinculación de ambos países con su entorno externo y que se derivan en esas distintas otras crisis que no voy a profundizar en ellas, pero que tienen que ver con una crisis geopolítica que también es importante, remarcar. Esta crisis geopolítica, que está marcada por los conflictos que ya se han mencionado, tiene entre medio la influencia de distintos actores y de distintas condiciones que han ido apareciéndole tanto a Bolivia como a Chile en materia internacional. Las demás crisis, la sanitaria, energética, la inflación y la crisis climática, en conjunto con esa crisis geopolítica, han ocasionado, tal como lo mencionaba Cristian Garay hace un rato atrás, perturbaciones, fragmentaciones, incertidumbre y, bien dicho, irrelevancia en muchos sentidos. Sin embargo, desde un punto de vista de las decisiones de los estados en materia de política exterior, los países se rigen por coordenadas distintas, ambos, digo, Chile y Bolivia, se rigen por coordenadas distintas que las que había hasta hace algunos años, condicionados sobre todo por su cercanía o no comercial con China fundamentalmente. Y se orientan ambos países, me parece a mí, a mirar el corto plazo en materia internacional. Se contextualizan de acuerdo con afinidades ideológicas y se trata más bien de decisiones, las de política exterior, que es el trasfondo de lo que estoy tratando de explicar, de acuerdo con afinidades ideológicas y decisiones orientadas, y esto es lo complicado de explicar en cortos minutos, a satisfacer audiencias internas más que a los intereses nacionales. En el caso de los países latinoamericanos se presenta un tinte marcadamente presidencialista, más que populista, creo yo, a estas alturas. Creo que es más presidencialista que cualquier otra cosa. Y quizás quiero recuperar una frase que dijo Lorena hace un rato atrás: no existen mínimos comunes. Y esta inexistencia de mínimos comunes hace que los límites también de la relación sean bastante difusos. En esta lámina que ustedes tienen a continuación están los principios de los estados en materia de política exterior, por separado, los de Chile a la izquierda, los de Bolivia a la derecha. Solamente remarcar la cantidad de principios que remarca la política exterior boliviana y en el séptimo, remarcar que existe el tema de la reivindicación marítima. En el caso nuestro, la mayor parte de nuestros principios están orientados a creencias que tienen como trasfondo el manejo del sistema internacional y el respeto a los tratados y la distinta valoración, digamos, creciente que se ha hecho en materias que son de interés común, de bienestar común mundial. Sin embargo, en el caso de Bolivia, lo que nosotros observamos es una política con identidad propia, claramente enfocada en sí misma,
y con una fuerte orientación en una diversidad cultural que ellos explican en su propia naturaleza. La situación de Bolivia, sin embargo, pese a sus principios, y aquí empiezo en temas de fondo, se trata de una situación de un país marcado por elevados niveles de conflictividad desde lo externo a lo interno. Es un país que en los últimos 20 años se ha alejado de Estados Unidos y que busca que se le considere valioso en sí mismo, en el contexto de prestigio internacional, y para eso utiliza el foro que haya por delante, y en particular el de la OEA, insistentemente en los últimos 2 años. Es un país que además es muy cercano a Rusia, a China y a Irán en materia internacional y en materia también de defensa. Es declaradamente pacifista en lo discursivo, pero alineado a países que no lo son, y eso es llamativo. Cercano a los movimientos progresistas del mundo occidental, particularmente del partido político español Podemos y del Grupo de Puebla, del Foro Sao Paulo, del ALBA y todos aquellos. La política exterior que ha mantenido es una política que, independientemente de los juicios y los resultados de estos, ha insistido una y otra vez, desde el año 2018 primero y 22 también, en la reivindicación marítima, y sigue hablando de enclaustramiento. En materia interna, nosotros vemos que es un país con una economía pequeña, muy dependiente de los altibajos en los precios de las materias primas, sin un flujo de inversiones, dólares y divisas, con crisis en diversos niveles de exportaciones, que son lo que lo ha tenido más complicado en el último par de años. Es una economía endeudada, por favor, no es una exageración, estas son cifras del Banco Mundial, en 80% del PIB. Es el mayor financista, y esto es muy grave, porque desde un punto de vista concreto, es un país que está muy cercano a las crisis de liquidez en este minuto. Es un país que se financia porque su Banco Central lo permite y porque además ha tomado incluso los fondos de la gestora de seguridad social, y esto no son cosas que digo yo, las dice la Fundación Milenio de Bolivia. Su deuda es 3 veces lo que era el año 2012, y ustedes se preguntarán, ¿y la bonanza? ¿Dónde quedó la bonanza? Se trata de un país que no consolidó la bonanza exportadora del gas en la década anterior. Abajo tienen ustedes una gráfica, una tabla respecto de la cantidad de PIB que tiene el país desde el 2018 al 2023. Es un país pequeño, independientemente que sea pequeño, más que las cifras, por favor, lo preocupante está en el endeudamiento y en la situación interna que vamos a ver. Sin embargo, tiene otras consideraciones que son, digamos, atingentes a lo que nos interesa en Chile. Ustedes tienen ahí las cifras del cultivo ilícito de arbusto de coca a nivel mundial. En Bolivia hay 2 zonas de cultivo de coca. La coca se cultiva en la zona del Chapare, que es coca excedentaria, y la coca que se cultiva en Yungas, que es coca para la Cuyico, para el consumo interno del país, para la cultura de la coca que es propia de los países andinos. Pues bien, hemos tenido momentos de crecimiento y decrecimiento de la exportación. Estos son datos de la 1.2C de la semana pasada. Y lo que observamos es que Bolivia el año 2010 tenía 31.000 hectáreas dedicadas al cultivo de coca, hoy día tiene 29.900. O sea que en prácticamente 15 años la cuestión se ha mantenido de manera similar. Abajo están en los casos de Colombia y Perú, y vuelvo a repetir, estas son cifras oficiales de la 1.2C. En ese contexto, ¿por qué es importante entonces atender a Bolivia? Porque resulta que estamos viviendo en Chile, en un país que está al lado de un país que es el tercer productor de coca. Sí, no lo he cambiado. Entonces, es un país que estamos viviendo junto a un país que es un tercer país productor de coca, pero además es un país que ofrece una economía y una situación política, por todo sabido, inestable. A nivel vecinal,
Los dos juicios de la Corte Internacional dejaron dañada la política vecinal. Chile trabajó durante la presidencia Piñera por proponer una línea de conducción orientada en temas de largo plazo. Un grupo de reflexión justamente fue el que se creó, que no continuó lamentablemente durante la administración Boric. Los intereses de la Cancillería chilenos hacia Bolivia están marcados por la agenda fronteriza. Los intereses de Bolivia hacia Chile no están del todo claros. La agenda de otros actores permea la agenda oficial hoy día. Hay intenciones, hay visitas, ha habido encuentros empresariales, de historiadores, pero desde un punto de vista oficial y desde un punto de vista de la gestión del Estado hay mucho ruido y poco concreto. Los intereses de Chile no tienen agenda, sino líneas. Se trata de manejar la relación en base a reuniones esporádicas y orientadas a temas que son de interés mutuo, pero no existe un estado final deseado. En este contexto, las conclusiones de por qué no funciona la relación, la respuesta de Bolivia, que Bolivia ofrece a la política exterior chilena, es muy concreta y es muy visible. Posee claros signos de condicionamiento hacia el tema marítimo, hay una constitucionalización del tema que condiciona la relación y eso Chile no lo puede dejar pasar. Los discursos del presidente Arce mantienen una tónica o mantienen la tónica de los gobiernos anteriores y reiteran sistemáticamente la cuestión histórica del todo conocida. Bolivia no se compromete en temas fronterizos de forma concreta con Chile, por ejemplo, en materia de reconducciones, ejemplo en vigilancia fronteriza. Eso es algo que a Chile le molesta profundamente. Yo insisto en no entender por qué le molesta tanto, cuando en realidad es absurdo que le moleste. Bolivia no reconoce la importancia de compartir bases de datos policiales, por ejemplo, en materias sensibles, por ejemplo, en materia de robo de vehículos, en materias de contrabando, en materia de ingresos de las personas. Es muy poca o es escasa la colaboración que todavía existe en estas materias. Y lo que es más central, y por eso que está en la mitad de la lámina, tenemos intereses divergentes y opuestos. En materia portuaria no hay cambios. Bolivia utiliza los puertos bajo el contexto del Tratado de 1904 y saca 3,5 millones de toneladas por el puerto de Arica, y Antofagasta saca otro tanto en materia minera. En materia de recursos hídricos, y aun cuando amenazó después del juicio del Silala, no ha desmantelado los canales del mismo. Sin embargo, sigue Diremar. Hoy día viene una columna en el diario La Opinión diciendo que para qué tienen todavía Diremar. Yo también me lo he preguntado muchas veces. Sin embargo, hay temas que son preocupantes y uno de los más preocupantes para mi gusto es el número de presos bolivianos que crece y crece en las cárceles del norte del país a razón de miles a estas alturas. Otro tema que también es preocupante es el número de migrantes bolivianos. Cierto, en Chile son el 8,9%, sin embargo, en Arica, Parinacota es el 32,2%, en Tarapacá el 46,4% y el 38,6% en Antofagasta. No vaya a ser que tengamos que ocupar la analogía de un reconocido pintor nuestro que habla de los dominios perdidos. En temas como el litio, no hay espacios de convergencia, que hubiera sido el ideal, y justamente es la razón por la cual estoy estudiando la relación binacional hoy día. Efectivamente, nosotros podríamos pensar en una convergencia productiva, toda vez que el litio se va al mismo mercado, el nuestro, que el de ellos, y el de Argentina incluso, ¿no? Sin embargo, los modelos económicos en el manejo del recurso son completamente opuestos y absolutamente inconducentes, desde un punto de vista de poder aliarse y hacer una exportación común, y etcétera. Bueno, acá tienen la presencia extranjera por regiones, que se las dejo ahí de muestra. Llama la atención la cantidad de bolivianos en el norte y creo yo que hay que atender esa mirada. También los 5 puertos que tributan a la relación binacional, con sus debilidades y amenazas que los vimos en el grupo Reflexión hace unos años atrás. Y también tenemos esto, que son los extranjeros en cárceles, que en el caso de Bolivia son más de 4.000 personas en el caso del año pasado, que son datos de la PDI. Bueno,
Para terminar, ¿existe o debería existir alguna preocupación para Chile respecto de Bolivia? Quiero dejar claro, a partir de las alianzas políticas y de la geopolítica circundante, de la cual ya se ha hablado en las primeras mesas, Bolivia es un país que obedece a códigos distintos a los de Chile. Me encantaría decir que no es así, pero en los últimos 15 años eso es lo que ha ocurrido. Se ha alejado de Occidente y está más bien con otras potencias. Sus intereses y aliados son opuestos a los nuestros, tanto del presidente Morales como del presidente Luis Arce. El presidente Luis Arce hace 15 días atrás, una semana antes de que el presidente Boric emitiera su declaración en Suiza, a propósito de la cumbre ucraniana, asistía al foro de San Petersburgo y era uno de los oradores principales junto a Vladimir Putin. Es el partido del MAS, es un partido que busca un posicionamiento internacional, que busca presencia en foros internacionales, en la OEA, y cada 23 de marzo efectivamente saca a colación el tema marítimo para que a nadie se lo olvide. Hemos estado, y hay que reconocer el esfuerzo de los cónsules en esto, en fase de acercamiento parcial hasta el año 2023, pero es en temas prácticos, no en temas políticos. Lo propio en reuniones de la PDI, que ustedes pueden ver ahí las fotos, lo propio en reuniones vinculados al tema comercial, y ahí pueden ver la foto de la subsecretaria de la Fuente. Pero se trata de temas prácticos. ¿Qué criterios entonces aplica Chile actualmente con Bolivia? Y yo creo que esto se puede resumir en una sola frase: los que puede. El año 2022, si miran hacia la izquierda arriba, desde hace 3 cancillerías la relación con Bolivia carece de una estrategia de largo plazo. Solo se trata de manejar o gestionar la relación y se declara importante, pero no se logra avanzar. En el año 2023, el presidente de la República, Gabriel Boric, se reunió en 3 ocasiones con su par boliviano, Luis Arce. Acá tienen la presentación de credenciales del cónsul Pinelo, con el cónsul López aquí, que lo veo presente, junto a José Miguel Concha y el canciller. Es lo que se puede hacer. El año 2024, a partir del 15 de mayo, los pasos fronterizos entre Bolivia y Chile, tanto en Tambo Quemado, Chungarapi, Siga y Colchane, están abiertos 24 horas, los 365 días del año, lo que permite un flujo mayor de comercio exterior y de turismo en esos puntos. Efectivamente, esa es la relación y ese es el óptimo al que se ha podido llegar hoy día. Sin embargo, ¿por qué no funciona la cosa más allá de eso? Vamos por lo positivo primero. La situación consular es óptima. Si durante la pandemia los roces producto de las repatriaciones fueron un gran quebradero de cabeza, ese momento ya terminó. Y lo otro positivo es la ausencia de polémicas entre autoridades consulares. También hay algunas reuniones que han venido a restaurar la clásica reunión de los comités de frontera en el 2023, ello tras 7 años de silencio. El comercio boliviano sale sin trabas por los puertos chilenos y además la carga ha ido en aumento y los puertos cumplen con su labor en extenso. Lo negativo: el tono de Bolivia hacia el tema marítimo no ha cambiado. La idea de que Bolivia es un país enclaustrado se cae por sí misma en la práctica. Bolivia exporta e importa todo lo que quiere a través de puertos de Chile e incluso utilizando los puertos del Perú, utilizando carreteras nuestras. Sin embargo, la lógica sigue igual. Chile abre, Bolivia cierra. Retomar el diálogo en el marco de la diplomacia a los pueblos, ocuparse por mejorar el uso del oleoducto Sica-Sica, apelar al diálogo del tema marítimo después de 5 años de silencio, este último, el 23 de marzo del año 2024, llama la atención. Otro detalle es el tema del Silala, respecto al cual el presidente Arce ha señalado que debe darse en el marco de la preservación de los recursos naturales. Chile eso absolutamente lo celebra. Lo negativo de Chile, porque tampoco es que lo hagamos todo tan bien, enrostrarle a Bolivia que no hace esto o aquello de acuerdo con la agenda de seguridad fronteriza propia. Bolivia no tiene problemas de migración, no tiene los mismos problemas de migración que Chile y tampoco le interesan.
hablarle de las reconducciones, por ejemplo, es un despropósito. No es el problema de Bolivia ayudar a la repatriación de los venezolanos. Encima la idea va a contrapelo con la política boliviana, porque, por favor, Venezuela es aliado de Bolivia a nivel máximo. Una semana antes que ocurrieran los hechos militares de la semana pasada, había 100 militares venezolanos en la EMI en La Paz haciendo un curso. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir a cómo le vamos a pedir a Bolivia que acuda a Venezuela para esto? Es difícil entenderlo. Hay que entender que en Chile que Bolivia no es un país aliado o que pueda aliarse con Chile, por lo menos no en esta coyuntura. Y hay que decirlo de frente. Lo hemos visto respecto a las repúblicas denominadas iliberales como Nicaragua, Cuba o Venezuela. Lo hemos visto frente a la guerra de Ucrania y con Israel más recientemente. Hay que recordar que Bolivia hace muchos años no tiene relaciones con Israel y valía la causa palestina en su integralidad. No hay matices, no existe Israel en este sentido. Asimismo está con Rusia en materia de expansión hegemónica y es aliado de Irán. En consecuencia, ni está con Occidente, ni con los principios de la OCDE, ni tampoco con los valores de la OTAN en ningún aspecto. ¿Existe o debería existir alguna preocupación mayor para Chile respecto de Bolivia? Yo creo que sí. Yo creo que sí porque es un país que es vecino, porque tenemos 820 kilómetros de frontera, pero sobre todo hay que atender a Bolivia porque tenemos una sola cosa que hacer bien nosotros desde la política exterior nuestra. Y para esto recordar lo que dice Claudio Grossman, hay que cumplir con el Tratado de 1904. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Loreto Correa. Sin duda nos permite ver no solamente la relación Chile-Bolivia desde Chile, sino todas las condicionantes y lo propio de los intereses bolivianos. Bueno, ahora presento a Paz Milet, que es profesora e investigadora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, que nos va a presentar sobre Chile-Perú, desafíos y espacios de convergencia en la relación bilateral. Muchas gracias. Bueno, antes que todo quería agradecer la invitación y plantear que yo como Pablo soy bastante positiva y retrocedo al evaluar la relación chileno-peruana. Bueno, yo he trabajado respecto a esta relación casi toda mi vida académica y creo que viendo a distancia, en el último tiempo se han dado pasos realmente sustantivos en los últimos años de acercamiento entre Chile y Perú, y a pesar de dos cosas fundamentales. Uno, la demanda marítima de Perú ante la Haya y el fallo, que a todas luces no fue un buen fallo porque ninguno de los dos países lo pudo capitalizar como una victoria. Y lo otro, superando una relación que planteaba estructuralmente ciertos elementos. Era una relación condicionada en la práctica por dos agendas. Una agenda histórica, tradicional, que permanentemente iba quedando rezagada, y una agenda económica y comercial que en los últimos años ha funcionado casi con piloto automático, ¿no? Y esto, en gran medida, esta agenda tradicional fue marcada por los resultados de la Guerra del Pacífico. La relación chileno y peruana tiene una serie de hitos históricos, pero sin duda el hito fundamental es la Guerra del Pacífico, porque condiciona, ¿no es cierto?, una herencia cultural que marca la relación a través de tres imágenes, desde mi punto de vista, que fueron construyendo una percepción negativa del otro, ¿no? La imagen del vencedor versus el vencido, la imagen del invasor versus el invadido y la imagen de un país que se manifestaba como con mayores niveles de estabilidad frente al otro, ¿no? Y sin duda la imagen más argumentada es la del vencedor versus el vencido. José Rodríguez Elizondo, por ejemplo, plantea
que Chile no hizo una adecuada administración de la victoria, ¿no? Y que a lo largo de la historia ha reivindicado esta victoria y no reconoce como los costos que tuvo para Perú haber perdido la Guerra del Pacífico, pero sin duda un elemento que marcó más la historia peruana desde mi punto de vista es la idea del invasor versus el invadido, porque les hizo evidente una debilidad en la constitución de una nación, las dificultades que tiene el Perú de constituirse como una nación. A inicios de los 2000, en Salamanca se hizo un evento donde se planteó si en Perú había una constitución de una nación, y hay un artículo muy interesante de Reinecke que dice que a pesar de las distintas ideas políticas, de las distintas ideologías, ha sido muy difícil constituirse como una sola unidad y que la Guerra del Pacífico profundizó eso. ¿Por qué? Porque momentos que las tropas chilenas estaban en Perú, Perú estaba dividido entre los que luchaban con Cáceres para que se retiraran los chilenos y los que querían que los chilenos permanecieran porque era signo de estabilidad. Pero además está la idea, ¿no es cierto?, que se plantea más contemporáneamente, que de alguna manera esta lógica de identidad se ha mantenido a lo largo del tiempo y, como plantea Nelson Manrique, un columnista peruano, de alguna manera dice, es lo chileno lo que nos hace peruanos en determinados momentos que necesitamos mayor cohesión, ¿no? Pero, sin duda, un factor que determina el que esta agenda quede permanentemente rezagada es que el Tratado del 29 dejó una serie de temas pendientes, ¿no? Desde la idea de que no es posible dar por finalizada una etapa de posconflicto a partir de una delimitación territorial que se consideraba insatisfactoria y una lógica de una pérdida cultural a partir de la guerra, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, la otra agenda, la lógica más pragmática de la importancia del acercamiento a partir de lo económico y comercial, fue adquiriendo cada vez más presencia y de alguna manera fue condicionando la relación bilateral de una lógica más pragmática. Y esto se evidencia en dos temas que son cruciales, ¿no? El desarrollo de mayores iniciativas de integración entre estos países, pero también el fuerte aumento de los flujos de inversión extranjera directa. En una primera etapa, ¿no?, se produjo una llegada masiva, por ejemplo, a mediados de los 90, de los capitales chilenos a Perú, y en algunos medios de comunicación incluso se habló de la nueva invasión chilena, ¿no? Después empezó a incrementarse la llegada también de capitales a Chile y ya esta nueva invasión fue mutando hacia una lógica de un Chile expansionista. Si uno va a Perú ve presencia chilena en las más diversas áreas, farmacias, ¿no es cierto?, supermercados. Pero este escenario favorable en lo comercial es lo que finalmente se privilegió y fue superando, ¿no es cierto?, los otros ámbitos más allá de dos hechos fundamentales. Uno, la presentación de la demanda marítima, ¿no es cierto?, de Perú ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, pero también de otro hecho que es muy significativo en nuestra política exterior y que de alguna manera ha llevado a cuestionarse la continuidad de nuestra política exterior en principios fundamentales frente a un socio tradicional y un socio tan relevante como es Perú. Y es el rechazo a la política de cuerdas separadas propuesta por Perú por parte del gobierno de Bachelet, ¿no? ¿Qué proponía Perú? Dejar enclaustrado el tema de La Haya en La Haya, porque ya no dependía de nosotros, sino de los jueces, y seguir avanzando en otras áreas de la dinámica bilateral, lo que finalmente no es aceptado por el gobierno de Bachelet, pero sí posteriormente por el gobierno de Piñera. Por eso que se cuestiona, ¿no es cierto?, la continuidad en nuestra política exterior. Y lo otro,
es el fallo de la Corte, que como les decía, no fue bueno, pero a pesar de esto es un hito que marca un antes y un después. Primero, porque las expectativas inmediatas no eran positivas y se esperaba qué tipo de reacción se iba a tener. Incluso hubo, ¿no es cierto?, preocupación por determinados incidentes en la frontera que no ocurrieron, después por la situación de los migrantes y posibles choques con ciudadanos chilenos que no se produjo, y también porque inmediatamente ciertos sectores plantearon el tema del triángulo terrestre, ¿no? Y posteriormente también se produjeron una serie de tensiones. Pero más allá de eso, hubo voluntad política real de ir avanzando hacia una agenda más constructiva, y ahí hay dos dinámicas centrales que condicionan la agenda de los últimos años. Los gabinetes binacionales, que sin duda han sido el paraguas, han marcado la agenda de la relación bilateral, ¿no es cierto? Y también la cooperación que han tenido Chile y Perú en el marco del Bicentenario peruano, que oficialmente se mantiene hasta el 2024. Y ha habido esfuerzos notables en áreas de ciertos espacios de convergencia que yo de manera muy breve, llenara el tiempo, quería destacar, ¿no? Primero, en materia de educación, los esfuerzos que se han hecho, y en este sentido vale destacar, por ejemplo, lo que ha hecho el profesor Sergio González Miranda de la Universidad de Tarapacá hacia la construcción de una historia compartida, relevando temas que marcan nuestra historia, más allá de que es imposible por el momento avanzar en una historia común, ¿no? Sí destacar ciertos temas de la agenda compartida, ¿no? Y él hizo un primer intento de la historia que nos une, y durante pandemia, en el marco de un proyecto que desarrollamos con la Universidad Católica del Perú, apoyados por la Fundación Adenauer hace ya 15 años, sacó un libro que habla de los integracionistas, de las personas que han ayudado a la relación bilateral, y destaca el caso de gente que ha estado, por ejemplo, vinculada a Perú, que se ha criado en Perú, y chilenos que después han asumido cargos públicos y viceversa, ¿no? Entonces, hay una serie de experiencias que es importante relevar y que no siempre han sido destacadas. Después, en materia de seguridad, la cooperación que se está desarrollando en materia de desastres naturales, que es un tema que se daba coyunturalmente, pero ahora el objeto es institucionalizarlo, como también el trabajo que se pretende desarrollar y que ya se está viendo en ideas de proyectos conjuntos en materia de energía e interconexión, ¿no? Sobre todo en una dinámica de relevar ciertas realidades compartidas, por ejemplo, en el norte, y eso dice mucha relación con otros dos temas que me parece que son espacios de convergencia vitales. Uno, el tema de la paradiplomacia y el rol que desde las provincias juegan distintos actores en áreas de la cooperación transfronteriza. Y aquí quería relevar 3 experiencias. Bueno, es de la Universidad de Tarapacá y Arturo Prat, que han tenido, ¿no es cierto?, mucho trabajo en esa perspectiva, pero también, por ejemplo, lo que se ha desarrollado a nivel de vecinos, conjuntas de vecinos que abordan Tacna y Arica, y un trabajo sin duda que es muy destacable, porque desde el punto de vista de lo que nosotros hemos desarrollado el proyecto, nos hemos dado cuenta que un factor que sin duda es crucial es lo que puede desarrollarse desde juventud, los actores que pueden generar realmente el cambio, ¿no? Y ahí, por ejemplo, hay un comité de jóvenes chilenos y peruanos que están en Tacna y Arica. ¿Y cómo surgen ellos? Porque se había producido un desastre natural en Chile y ellos van, donde el que en ese momento era cónsul chileno, ¿no es cierto?, el embajador Latapiat, en Tacna, a pedirle financiamiento y apoyo para desarrollar una iniciativa en esa área. Esto fue avanzando y ellos cada vez tienen mayor institucionalización, pero han sido gestores de cambio desde la provincia, ¿no? Y el otro tema es el tema de la migración, ¿no? La migración, que nosotros lo dimensionamos como un fenómeno
que claro, crecientemente se ha dado la migración peruana a Chile, que ahora se ha estabilizado y que de alguna manera ya está en otra etapa, en la dinámica intercultural, porque ya tenemos generaciones, hijos de peruanos que han nacido en Chile, que están en nuestras universidades, que nos muestran una realidad distinta, pero también el asumir dos cosas, que el rol de los migrantes es fundamental como gestores de política exterior, de transmitir una imagen al otro país, pero también que ellos presionan o motivan ciertas políticas públicas de parte de nuestros gobiernos, por ejemplo, homologación de títulos, ¿no es cierto? También homologación del carnet de manejar, que si uno tiene el carnet en Chile pueda manejar en Perú, ¿no es cierto? Entonces, han desarrollado, son actores fundamentales y que han sido una de las migraciones más determinantes en los últimos años en nuestra política. Ahora, pero sin duda, para finalizar, yo quería relevar dos temas que son fundamentales. Uno, ya han hablado mucho del contexto internacional, pero más allá de lo bilateral, nuestros países han mostrado la capacidad real de actuar en otros foros de manera conjunta. Y el caso más reciente se produjo en la Alianza del Pacífico. El gobierno de la presidenta Boluarte no es reconocido ni por México ni por Colombia, y cuando se tuvo que entregar por parte de México la conducción de la Alianza del Pacífico a Perú, Manuel López Obrador se negó. ¿Qué pasó ahí? Chile intermedió, México le entregó la conducción a Chile durante un mes y Chile se la entregó a Perú, ¿ya? Se generó un mecanismo ad hoc por la falta de institucionalidad en esta materia de la Alianza del Pacífico, pero se vio cómo nuestros países pueden interactuar en un objetivo común de manera conjunta. Y lo otro que quería relevar es el rol que puede tener el Consejo Prospectivo Bilateral de reciente creación. Se creó en enero de este año. Y ahí se piensa, ya hubo ejemplos en esta materia que desarrolló nuestra Cancillería con Argentina y con Bolivia. Y ahora, desde la perspectiva con Perú, se han establecido ciertos temas que son fundamentales, temas donde pueden haber espacios de cooperación de cara a tener una visión de futuro. Y yo creo que esto es muy importante porque superamos de alguna manera todo lo que significa la presencia de los costos de una agenda histórica y superamos la coyuntura para ir con una mirada de futuro, ¿no? Que es determinante para dos países que tienen una agenda tan amplia, tan diversa y que a partir de ciertos hechos de la historia se han situado más en determinados momentos como rivales que como amigos, y muestra también la posibilidad de superar la propia coyuntura de la agenda histórica, ¿no? Nosotros, por ejemplo, experimentamos el estallido social y siguió esta agenda avanzando, y Perú ha experimentado un proceso de inestabilidad con una serie de cambios presidenciales, con cuestionamientos, vacancias, y más allá de eso hay una agenda que se ha mantenido funcionando, ¿no es cierto?, a nivel bilateral, marcada no solamente por lo que marque el gobierno central, sino también por determinantes muy importantes en el ámbito de nuestras regiones fronterizas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Milet. Sin duda, una gran especialista en las distintas aristas de la relación entre Chile y Perú. Y ahora me corresponde presentar al comandante y magíster Lars Christiansen. Él es jefe de los asuntos antárticos de la Armada de Chile, jefe de Estado Mayor de la Tercera Zona Naval y quizás lo más importante para este panel, que ha sido un gran expositor, un gran divulgador de la realidad de la Antártica y de las políticas antárticas. Gracias, profesor. En esta vida hay que ser agradecido, por supuesto, así que gracias, Loreto, por invitarme. Gracias, Alberto y la Universidad Finisterra, por aceptar que yo viniera. Gracias a ustedes por estar acá a pesar de la hora. No es muy fácil cerrar una mesa, la mesa número 3, con el último tema y en forma rápida. Entonces voy a tratar de compartir mucha información con ustedes, porque yo creo, soy un convencido que Antártica
probablemente es el caso más interesante de relaciones internacionales que hay en el mundo. Es un continente que ha funcionado en paz por 63 años recién cumplidos, y todo gracias a un papel que se firmó hace 63 años de tan solo 14 artículos. Y esto ha funcionado en paz porque los países que componen este grupo, de los 2 originales a los 58 actuales, han sido capaces de manejar las relaciones internacionales, las políticas y los intereses de cada uno por el bien de la humanidad. Antártica es paz, ciencia y cooperación. Así que, disculpen si voy un poco rápido, pero quiero mostrarles. Antártica, esa es Antártica, vista desde el punto de vista que la vemos los antárticos, el centro del mundo. Antártica está rodeada por los 3 océanos más grandes del mundo, Pacífico, Atlántico e Índico, y Antártica tiene su propio océano, el océano austral, ya reconocido mundialmente como océano austral. Y si ustedes se fijan en esa imagen de la derecha de ustedes, el más cercano somos nosotros, Sudamérica. Pero no solo quiero mostrarles eso, sino que en la imagen de la izquierda quiero transmitirle, aunque sea en un pequeño mensaje, la importancia de Antártica. Antártica controla el clima del mundo. Lo que ven ahí es la corriente circumpolar antártica, la corriente más grande del mundo. Es Antártica, en todo caso, ¿eh? Así que si me equivoco, me corrigen. Es la corriente más grande del mundo que fluye en sentido horario alrededor de la Antártica, y si se fijan, estas aguas producen el intercambio alrededor de todos los océanos del mundo y producen la estabilidad de la temperatura de los océanos del mundo, y eso va asociado a la absorción de CO2, y bueno, pero eso es para otro capítulo, digamos. Entonces voy a tratar de entrar en materia. Actualmente Antártica, de los 12 países originales que firmaron el tratado, hay 7 que son reclamantes originales. Hay una salvedad: Chile no reclamó territorio, Chile fijó sus territorios. Nosotros dijimos, estos son nuestro territorio antártico. Es distinto cuando uno dice Chile reclama. Chile fijó sus territorios hace muchos años, el año 47 para ser más preciso. El año 40, perdón. Y estos son los reclamos actuales que hay. Y porque es importante mencionarlo, porque dentro de uno de estos reclamos, que es el nuestro, que es el territorio chileno antártico, está la mitad de las bases que existen en la Antártica, están bajo el terreno que decimos que es nuestro. Y eso demanda un trabajo, una cooperación internacional gigantesca y una responsabilidad en cuanto a búsqueda y salvataje, en cuanto a control aéreo, en cuanto a control marítimo, un montón de temas que quiero que lo tengan en mente, que la mitad de las bases antárticas están en territorio chileno. Ahí podemos discutir después si es inglés, si es argentino. Para nosotros chileno, y va a seguir siendo chileno por todos los antecedentes que tenemos. Sudamérica, esos son los países sudamericanos. La mayoría están en Antártica. ¿Quiénes están? Bueno, después de lo que dijo Loreto, no tengo mucho más que decir. Bolivia. Bolivia, tristemente, a mí me tocó hacer en la Academia de Guerra un estudio sobre Bolivia. Ha tenido más de 100 golpes de Estado. O sea, la inestabilidad política que tiene Bolivia es gigantesca. Yo no sé si la última escaramuza que hubo se puede considerar golpe de Estado o no, pero la inestabilidad política que tiene Bolivia es gigantesca, y es triste por ello, porque es un país riquísimo, al igual que nosotros, somos un país riquísimo. Por esos motivos u otros, Bolivia, o quizás por su mediterraneidad, no está en el Tratado Antártico. Y los otros países que no están, obviamente, son las antiguas 3 colonias. El resto de los países sudamericanos, todos están en el Tratado Antártico. Y aquí se muestra en qué condiciones están. Los primeros en ser parte del Tratado Antártico fue Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Perú, Ecuador. Ellos son parte del Tratado Antártico y son estatus consultivo, es decir, tienen poder y voto en las reuniones. Yo hace un mes estuve en India en la reunión anual de este año, y cuando hay que tomar decisiones, por ejemplo, se votaba el ingreso de Bielorrusia y de Canadá
al sistema antártico, los países que no son consultivos, es decir, en este caso Colombia y Venezuela, se van de la sala. O sea, los países consultivos son los que deciden qué se hace y qué no se hace en la Antártica, y hay una serie de instrumentos administrativos, medidas, decisiones, resoluciones que norman y que establecen qué es lo que se tomó como decisión en estas reuniones. Aquí vemos entre paréntesis las primeras expediciones que se realizaron y vemos que hay variedad. Aunque no lo crean, Venezuela ya ha hecho 6 expediciones antárticas, hace tiempo que no va, pero sí estaban en la reunión en India ahora. Y quizás lo más destacable es esto. Cuando uno va a las reuniones antárticas, la reunión consultiva anual, los estados presentan documentos, papers, yo le puse papers porque es la costumbre, digamos, de los papers. Y hay distintas categorías de papers, y si ven en esa lámina, Chile ha sido líder y va a seguir siendo líder por mucho tiempo, porque la cantidad de temas, como les explicaba, por la responsabilidad gigantesca que tenemos en Antártica, es harto. Y cada uno de esos temas y cada una de esas responsabilidades e interacciones con otros países derivan muchas veces en estos papers. Pero no todo es tan bonito. Voy a hablarles de las teorías polares. Las teorías polares, la primera partió en 1907 y fue inventada en Canadá por un senador que dijo, a ver, si yo proyecto los bordes de Canadá hacia el Polo Norte, ese terreno es mío. Y después dijo lo mismo Dinamarca a través de Groenlandia, Noruega, bueno, y Rusia, que tiene un trozo interesante del Ártico, y Estados Unidos no quiso quedarse atrás, afortunadamente había comprado Alaska hace un tiempo, y también dice que ese trozo del Ártico es de ellos. Aquí hay que tener en consideración, como dije, Antártica es un continente, o sea, se derrite el hielo y hay tierra. Esto es agua, es hielo sobre agua, y cada vez hay menos hielo, o sea, finalmente esto va a ser pura agua. Y es bien distinto cuando uno dice, este terreno es mío y tiene un continente lleno de recursos renovables y no renovables, a decir, este trozo de agua es mío. Entonces, en base a esta teoría, en 1956, una amiga brasilera dijo, nosotros podemos hacer lo mismo. Y no se le ocurrió nada mejor que decir que Brasil tiene su proyección hacia la Antártica, y ese es el terreno de Brasil, Uruguay también lo tiene, Argentina, Chile, Perú y Ecuador. Esa fue la teoría de defrontación de Teresina de Castro. Aquí es bien curioso, porque a pesar de que Colombia es país antártico y ya lleva su 10ª expedición antártica, Colombia no, por proyección, no puede hacer uso de esta teoría, y a ellos tampoco les interesa. A ellos les interesa, de acuerdo a lo que tienen declarado, el desarrollo de la ciencia y mantener el continente en paz, porque sabemos qué hay ahí. O sea, todos vieron las últimas declaraciones del descubrimiento de Rusia, descubrimiento que de todo esto lo sabemos hace 4 años, o sea, no es ninguna novedad. Se sabe hace 4 años y no hicieron perforaciones, fue una especie de ecógrafo que pasaron por los fondos del mar, o sea, no es tan terrible como lo ven. Entonces Colombia no tiene mayores aspiraciones territoriales, ellos quieren trabajar en ciencia. Y Colombia, como mencionaban recién, es un país emergente, está creciendo, está haciendo cosas, quiere transformarse en alguien más que lo recuerden por algo más que la FARC, digamos. Después tenemos a Perú. Perú, nota al margen, para los que no saben, las fuerzas chilenas hemos llegado 3 veces a Lima. Y por eso nos tienen un poco de... ¿Cuál sería una palabra bonita para decir? Un poca simpatía con nosotros. Y Perú sigue siendo, o siguen creyéndose, parte del virreinato. Entonces ellos dicen que todas las expediciones antárticas del año 1500 pasaron por Callao y eso les da derecho a estar en la Antártica. Es su postura, pero por la teoría de la afrontación, claro, tendrían algo que agarrar. Después estamos nosotros, que podríamos estar un día completo hablando de los derechos históricos de Chile, lo mismo que Argentina. Uruguay hace uso solamente de la teoría de la afrontación y también
de las antiguas expediciones que zarparon desde Montevideo, antiguos exploradores como Charcot, que pasó por ahí, otros próceres que usaron Montevideo como puerto base, entonces esto también les da derecho a estar en la Antártica. Y Brasil, bueno, Brasil con su Amazonía Azul, y Brasil fue un imperio mucho tiempo, y podría ser, como lo hemos escuchado, un país de primer orden. Y eso es lo que quiere ser, y por eso también él quiere estar en la Antártica. Hay cosas que le interesan. Antártica es un continente rico. Total que con esta teoría de la defrontación, el territorio chileno antártico prácticamente desaparece, igual que el territorio argentino y el territorio británico. O sea, todo lo que conocemos como nuestro deja de existir como tal. Pero no es solo eso, si es más curioso. Si todos usaran la teoría de la defrontación, esa sería la Antártica, dividida entre todos esos países. Entonces, me van a perdonar, pero dejen encontrarlo, que aquí no se ve muy bien, pero ahí está Irán. Irán, y se acuerdan que hace un par de semanas el almirante iraní dijo: nosotros vamos a ir a la Antártica porque es nuestro derecho. Y ahí está, Irán. También tiene así una playita. Y el otro el último que se hizo parte del Tratado Antártico como adherente es Arabia Saudita. Y Arabia Saudita también está por acá. No me lo aprendí, no se da cuenta. Bueno, pero Ghana, Nigeria, Namibia, Sudáfrica, Mozambique, Madagascar, Omán, Irán, Pakistán, India. Bueno, por ahí está Arabia Saudita también. Entonces, disculpen, pero entre que no tengo mucho tiempo, o sea, esto puede ser una situación a lo menos curiosa. Y ahora volviendo un poco a los sudamericanos. Los sudamericanos nos juntamos una vez al año, los países miembros del Tratado Antártica Sudamericano, en la reunión anual de los programas antárticos latinoamericanos, RAPAL. ¿Y quiénes la componen? Los miembros consultivos, que son los de arriba, los que tienen derecho a voz y voto en la reunión del Tratado Antártico, y se invita a Colombia y Venezuela como observadores, que son los que van solo para escuchar a las reuniones. ¿Y qué persigue RAPAL? Cooperación, apoyo, fortalecer presencia de intereses comunes, intercambio de información, coordinar posiciones ante COMNAP. COMNAP es el Consejo de Operadores de Programas Antárticos Mundiales. Son 34 países que conforman esta asociación, y esas reuniones en Buenos Aires en agosto ahora. Y estos 34 países son los grandes antárticos, digamos. Son los que mueven el mundo antártico, particularmente en ciencia, en instalaciones, en logística y en operaciones. Pero aquí nos juntamos. Ahora, en honor a la verdad, políticamente correcto, digamos. Todo es políticamente correcto. Aquí hay temas que, la verdad, no se discuten ni se tocan, básicamente por mantener el statu quo. El tema de soberanía, por ejemplo, no se discute, ni aquí, ni en COMNAP, ni en la reunión consultiva. El tema de soberanía está como está, y nadie está dispuesto a hacer nada, porque el tratado, uno de estos 14 artículos, dice que no se aceptan más reclamaciones de soberanía, ni nada de lo que se haga o lo que se deje hacer puede significar pérdida o ganancia de soberanía. Los recursos naturales, esto sí, como vimos y comentamos recién, petróleo. Petróleo hay a cantidades raudales en Antártica, más que las reservas que tiene Arabia Saudita. Hay minerales extraños, níquel, cadmio, uranio, oro, platino, molibdeno, todas las cosas raras que se puedan imaginar están allá. Claro que están bajo 2 kilómetros de hielo. Entonces no es fácil sacarlo. Las líneas de comunicaciones, tanto marítimas como aéreas. Es más corto irse desde Sudamérica a Australia y Nueva Zelanda por arriba de la Antártica, que es lo que hacen los aviones cuando hacen los transoceánicos, y cada vez hay más tráfico marítimo a través de la Antártica, que cruzan por el costado de la Antártica. Todo este incremento de buques y aviones
es más trabajo para nosotros. O sea, demanda una responsabilidad gigantesca, la protección del medio ambiente. Si Antártica se derrite, el nivel del mar en general sube entre 55 y 60 metros, y la Antártica se está derritiendo. Ya mencionaron el cambio de los límites marítimos y otras cosas. Hace 5 semanas atrás tuvieron que evacuar a 300 familias de una isla en la isla del Cabo, en Panamá, porque ya el nivel del mar ya había subido. O sea, son cosas que están pasando y van a pasar. Yo podría estar hablando del cambio climático y mostrarles las presentaciones que he hecho de los cambios. Yo llevo 31 años yendo a la Antártica y hay cambios. Lo que pasa es que la Antártica no se derrite sola. La Antártica se derrite por lo que el resto del mundo está haciendo. Ese es el problema. Por eso las políticas medioambientales de los países, nosotros el net cero para el 2050 y todo lo que estamos trabajando, son cosas que contribuyen. Lo que pasa en la Antártica es producto de lo que está contaminando el resto del mundo. Y esa contaminación daña a Antártica y Antártica daña al resto del mundo. Entonces cuando dicen, no, que no puede haber más turismo, oye, si los turistas son los que menos contaminan, los buques sí. Bueno, normemos con buques con combustión híbrida, normemos otro tipo de cosas. Pero, ojo, que la Antártica está derritiéndose sola no es así. La puerta de entrada, hay 5 ciudades puerta de entrada a la Antártica. Nosotros, bueno, ahí me comí una lámina, parece. Ya. El Tratado de Asistencia Recíproca. El Tratado de Asistencia Recíproca obliga a los países americanos a defenderse mutuamente. Y esto está bajo el paraguas, suena poco académico decirlo el paraguas, bajo el alero de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos está comprometido a que cualquier país americano que sea agredido por un externo debe ser protegido por Estados Unidos. Y esto cobra vital importancia en el tema de la Antártica. O sea, si nosotros tenemos tierras antárticas, o Argentina tiene tierras antárticas y son invadidas por Rusia, ¿qué va a hacer Estados Unidos? ¿Nos va a defender o nos va a defender? ¿O por China? Estos son temas apasionantes y que no tienen mayor respuesta. O sea, hay que estudiarlo. ¿Qué va a pasar cuando China diga, sabes, ya no soporto con mis recursos la cantidad de gente que tengo? O el país creciente de India. India es brutal ir a India, o sea, es increíble, pero... Bueno, ya hablé un poco del turismo. El turismo es un tema que se discute, cómo controlar más el turismo. El turismo está súper controlado. Los buques que van a la Antártica van con inspectores, van con investigadores, van con observadores y cada turista es súper controlado. Las restricciones sanitarias. Aquí cosas curiosas en cuanto a las relaciones bilaterales. Por ejemplo, cuando estuvimos en la época de la pandemia, Brasil, históricamente, los buques brasileños han operado desde Punta Arenas. Pero para la pandemia, como Chile se puso tan exigente con las medidas sanitarias, se fueron a operar a Argentina. Pero pasó la pandemia y los brasileños volvieron a Chile. Porque somos más serios, somos más cumplidores, somos gente más seria en general. Y el apoyo logístico a programas antárticos es una de las labores y una de las cosas que se coordinan mucho en este tipo de reunión de los programas antárticos latinoamericanos. Es malo ser autorreferente, pero la verdad que excepto Argentina, que tiene sus propios buques, el resto de los latinoamericanos funcionan con nosotros, digamos. Ahora recién Colombia por primera vez bajó con su buque nuevo, un buque precioso. Perú hace 2 años su buque, el anterior se encalló en Antártica, se hundió y tuvimos que nosotros rescatar a la gente. Entonces hay un montón de historias que ojalá a alguien le quede algo así como va a decir, ay, voy a googlear. Y no me puedo ir sin decirles que por qué nos debe importar esto. Esto es Chile. Yo creo que a todos nos enseñaron así. Una larga y angosta franja de tierra. Y aquí abajo, ahí está la Antártica. Territorio antártico chileno. Sin embargo, si agarramos esto y lo ponemos a tamaño natural,
Esto es Antártica, desde Chañaral hasta la isla Diego Ramírez. 1,6 veces en kilómetros cuadrados la superficie continental. No es poco. Entonces, ¿por qué nos tiene que importar Antártica? Esto es uno de los motivos, además de los recursos y todo eso. Pero es enorme. Y aquí está la lámina que se me había perdido, ¿viste? ¿Y por qué no importa? ¿Por qué no importa que sigamos haciendo cosas en Antártica? Punta Arenas es el puerto de entrada. Yo les decían que hay 5 puertos de entrada. Punta Arenas es el puerto de entrada de la Antártica, científico y logístico. Entre 20 y 23 programas antárticos internacionales operan desde Punta Arenas. Cuando ustedes van en verano, va a ser normal que vean 4 o 5 rompehielos extranjeros abasteciéndose en Punta Arenas. Aviones despegando de Punta Arenas hacia Antártica. Ya. Entonces, ¿por qué no importa? ¿Por qué no importa el statu quo? Tenemos que mantenerlo. Tenemos que hacer que las relaciones fluyan. No es fácil. En estos últimos años tenemos 2 díscolos en el Concierto Antártico Internacional, que sospecharán quiénes son, pero esos 2 díscolos en realidad no pueden hacer nada contra los otros 26 que sí mantienen una postura única. Entonces, mientras eso no varíe, Antártica va a seguir siendo un continente de paz, ciencia y cooperación. ¿Qué más? Ya, esta es la última. Y terminando. Antártica chilena, Chile tiene 204 años de historia antártica. Normalmente nosotros todos nos enseñaron que el piloto Pardo fue lo primero. No, mentira. 204 años de historia. Eso que ven ahí, medio borroso, es una copia digital de la bitácora del libro historial del diario de vida de Robert Fields, un explorador británico que en diciembre de 1820 llegó a la isla de Decepción y se encontró con el capitán Andrew McFarlane, que llevaba 7 semanas dando vuelta en Decepción cazando focas. Y eso está escrito y eso es historia. Entonces, cuando los argentinos dicen que nosotros fuimos los primeros en 1904 con la horcada, que más encima las compraron, nosotros estamos allá desde antes, mucho antes. Y después, además, a ahondar, los que están ahí en 1906 son marido y señora, vivían en Decepción. Y esto está escrito en la bitácora, diario de vida, del francés Charcot. Entonces tenemos harta historia que no se conoce. Y esa es nuestra Antártica actual. Esas son nuestras bases principales. En total tenemos 11 bases. De estas son las principales, después hay un montón de refugios. ¿Y en qué estamos? Estos son los proyectos que estamos trabajando. Tenemos grandes proyectos para mantener a Chile en el sitial que se merece como país antártico, con una historia rica, con un prestigio muy ganado. Cuando vamos a las reuniones, a Chile se le escucha, a Chile se le consulta, se acercan a Chile y nos piden reuniones para distintos apoyos, para distintas coordinaciones, y eso somos nosotros, un pequeño país que podría ser un país rico, pero que es un país antártico y queremos, y yo creo que vamos a seguir siendo así por mucho tiempo. El 2048 cambia la forma de revisión del protocolo de medio ambiente. Nada más. O sea, no hay que preocuparse mucho por eso, profe Garay. No sé dónde está el profe, pero... Ya, disculpen si me extendí más de la cuenta. Muchas gracias, comandante Christensen. Sin duda que tiene toda la razón con su afirmación inicial de que la Antártica en este momento es ya, no en el futuro, ya un tema muy importante en las relaciones internacionales en el mundo.